Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, doctor Vázquez, muchas gracias, doctor Gómez Bastar, por las presentaciones de esta noche. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de volver presencialmente a hacer este tipo de eventos. Quiero también agradecer a la gente de ARFAMEX por la organización. Así que, bueno, les doy la bienvenida y a todos los que están conectados también. Espero que lo disfruten y que sea de valioso aporte. Muchas gracias. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. La plática que vamos a mencionar es acerca del lente EVO Vision ICL, que es uno de los lentes fáquicos de cámara posterior. El propósito básicamente de esta charla es revisar algunos datos, publicaciones científicas relevantes a la seguridad y efectividad de estos lentes fáquicos. Como vemos, es un lente fáquico de cámara posterior. Este lente se le llama ICL porque quiere decir lente de colámer implantado. Este lente tiene de componentes colágena de porcina, que es un porcentaje muy bajo realmente, que es como el 0.4%, y un copolímero plástico, copolímero de hidroxietil metilacrilato, formado de un 60%, y el agua es un lente con bastante contenido de agua de 37.5%, y tiene un cromóforo incorporado que absorbe la luz ultravioleta, que se llama benzofenona, que esto lo contiene un 3.3%. El estatus actual de este lente, ya se han puesto más de 1 millón de lentes implantados a nivel mundial, aprobado en más de 24 países. La FDA ya aprobó este lente, me acaban de informar también que está aprobado en sus versiones B4C y también tóricas actualmente. Los modelos disponibles actuales son en miopía y hipermetropía, son los lentes B4C, Aquapor y lente tórico. Vamos a hablar un poquito acerca del material de este lente, por qué es tan importante el material, que esto hace que sea biocompatible dentro del ojo del paciente. Decimos que está formado de una porción de colágena, de un 0.4%, un 34% de agua, y también repela las proteínas, tiene carga negativa este lente, y tiene una afinidad por una proteína que se llama fibronectina. Esto recubre el lente. Ahorita vamos a hablar del escudo inmunológico que tiene este lente. Tiene un índice de refracción de 1.45. Si ustedes tocan el lente, es bastante elástico, es bastante resistente y tiene filtros para la luz ultravioleta. Entonces mencionamos que es una aleación de la colágena con plástico, que es el copolímero, y se hace un proceso para formar el lente de colámer. Este lente vemos que al poner el lente, más o menos al mes se va formando una capa, una monocapa alrededor del lente, que es formado por la fibronectina, y esto provoca una inmunidad, como un escudo inmunológico dentro del ojo, y eso disminuye las reacciones inflamatorias dentro de él. Este lente, como vemos, está formado de principalmente de agua, que eso también disminuye los reflejos, los halos, por el contenido de agua que tienen. Prácticamente este lente pues nos ha ayudado a través del tiempo. Cuando uno pone lente, se va a notar un brillo, más o menos como al mes desaparece ese brillo, ya no notan que trae un lente o algo el paciente, porque se va formando más o menos a un mes aproximadamente, cubre el lente esta capa de fibronectina. Los lentes disponibles que tenemos actualmente en la serie de B4C, que es el lente que tenemos, estos lentes tenemos poniéndolos desde hace muchos años. El primer lente se puso en 1994 hasta la fecha. Entonces es un lente bastante estudiado,
y el lente que estamos colocando hoy por hoy es el lente con la versión B4C o Aquaport, el cual tiene un agujerito fenestrado en el centro de 360 micras. Y lo que corrige es de menos 0.5 hasta 18 en componente miópico, en componente tórico y miópico de menos 0.5 a menos 18 dioptrías con cilindros de más 0.5 a 6 dioptrías. Acuérdense que aquí se trabaja con lentes positivos, el cilindro, y en el caso de hipermetropía tenemos desde 0.5 hasta más 10. Y en el caso de hipermetropía de 0 hasta más 10 y con cilindros de 0.5 hasta 6 dioptrías. Entonces, podemos corregir astigmatismos mixtos, compuestos y esféricos y con graduaciones bajas. El componente del lente, obviamente, es un lente que tiene prácticamente 4 agujeros y uno en el centro. En este caso, yo lo que quiero mencionar en este lente es la formación del lente. Prácticamente la parte más delgada es en la áptica del lente, como pueden observar, es menos de 100 micras. Y la zona óptica, que es la parte central, que esa la consideramos como intocable, tiene un diámetro de menos de 4.65 a 5.5 milímetros y 5.5 prácticamente menos de 50 micras de grosor la parte central, y la parte más gruesa del lente es esta zona en la cual tiene 500 a 600 micras, es donde rotamos el lente no más de 10 grados en el caso de las lentes tóricas, y es donde podemos mover el lente para que no tengamos alteraciones. Estos son los modelos de lentes ICL esférico, tanto tórico y esférico. Sin embargo, el modelo Aquaport, que es el que tiene el agujerito en el centro, se empezó a poner este lente más o menos en el 2008. Shimizu y Kamiya, que fueron los que empezaron a innovar esto en Asia. La idea prácticamente antes hacíamos iridotomías periféricas y la circulación del humor acuoso la cambiábamos, ya no era natural. Y entonces se decidió poner un agujerito en el centro en un lente refractivo. El agujero, se hicieron varios estudios de 360 micras, de mayor diámetro, para ver en el cual no había obstrucción o acumulación de proteínas o células. Y hasta que el fin de todo esto es que se irrigue mejor el cristalino, la parte central, y evitar o disminuir el riesgo a formación de catarata. Esa era la idea de hacer este lente con un círculo central. Entonces, prácticamente era restaurar el flujo natural del humor acuoso, eliminar una parte de la cirugía. Antes teníamos que hacer iridotomías periféricas para poder poner el lente, ya que es un lente de plato, y si no se hacía esto, pues aumentaba la presión intraocular. Entonces, con estos 6 agujeritos fenestrados, pues disminuye esta parte, hay mayor circulación en la parte central del cristalino y disminuimos el uso de las iridotomías periféricas. Los lentes hay modelos precargados, como ven aquí, este modelo ya viene, es el lente esférico, en la cual se puede colocar dentro del ojo. Estos modelos que ya traen, nada más se le coloca viscoelástico y se introducen dentro del ojo. Ya después de que uno quiere calcular el lente, hay un calculador en línea que uno puede meterse a la página de Star Surgical y uno mete los datos del paciente para poder calcular el poder del lente que se le va a colocar. Y entonces se piden varios datos, si es lente esférico, tórico, qué ojo va a operar, datos del paciente como su fecha de nacimiento, el poder esférico, el cilíndrico, las queratometrías más plana, la más curva, el eje del cilindro, el blanco a blanco, que es para poder tener una medida objetiva. Aproximadamente el blanco a blanco es el que se toma para poder tomar la medida del sulcus. Aproximadamente un 10% no coincide con esta medida de blanco a blanco. Y hay otros equipos que se utilizan
para poder tener una medición más exacta como los VM de alta resolución. Nosotros actualmente usamos 2 topógrafos. Yo lo que les recomiendo es comparar 2 topógrafos. Nuestra base es el Orscan 2Z, en el cual fue cuando se empezaron a hacer estos estudios de las mediciones de blanco a blanco y le aumentaban 0.5 milímetros más de la medición de blanco a blanco. Actualmente, después que salió los lentes tóricos en el 2008, se aumentó a 1 milímetro más. O sea, de lo que uno le pide blanco a blanco que sale en el topógrafo, le aumentan 1 milímetro más. Y eso disminuyó la tasa que se rote el lente, obviamente aumentó el porcentaje del abovedamiento o el bol del lente con estos equipos. Yo les recomiendo utilizar 2 equipos para tener un comparativo. Nuestra base, les mencionaba, era el Orscan 2Z, y utilizar el Pentacam o el Sirius para tener comparativo. Entonces, ya una vez que uno mete los datos, viene como una regla biométrica y se calcula, bueno, el poder del lente y del cilindro y qué diámetro vamos a utilizar para colocarlo. Luego nos mandan una hoja cuando se solicita el lente, donde viene la orientación, el diagrama de implantación del lente. Y cuando nos mandan el lente no vas a rotarlo más de 10 a 12 grados, cuando mucho, de diferencia. La idea es no manipular mucho el lente. Entre menos rotación tengamos, es mejor. Los procedimientos preoperatorios, pues se pide igual que cualquier cirugía refractiva, la refracción manifiesta, la cicloplégica, las queratometrías, paquimetría, examen de lámpara hendidura, la medición de las presiones intraoculares. Entonces, todos los parámetros que requerimos para esto y el conteo de células endoteliales, nosotros pedimos que sea arriba de 2000 células para poder hacer este procedimiento. La profundidad de cámara anterior se define como la distancia entre el endotelio corneal hacia la cápsula anterior del cristalino, porque a veces nos vienen incluida la paquimetría en la medición, pero la medición real es de la cara endotelial hacia la cápsula anterior del cristalino. Entonces, estos son para colocar el lente ICL. Utilizamos un cartucho, una punta de esponja, que es lo que llamamos en este sitio de aquí, y el inyector de ICL. Entonces, es importante hidratarlos. Aquí vamos a ver el procedimiento para colocar el lente dentro del cartucho. El lente viene en solución salina balanceada, se coloca en el cartucho. Como van a observar aquí, se mete primero debajo del riel del cartucho y luego se coloca el otro lado para que quede debajo del riel. Es un lente convexo cóncavo para que uno no pueda ponerlo al revés. Y luego se utiliza una pinza que le llamamos de Hanach, en la cual uno dirige el lente hacia la parte más delgada del cartucho. Que van a observar aquí, lo vamos metiendo aproximadamente 1 milímetro antes de llegar a la punta del cartucho, se suelta, se coloca muy poco viscoelástico para hacer esta colocación y luego se coloca el cartucho dentro del inyector. Entonces, como les mencionaba, la selección del tamaño es ahí donde a veces tenemos diferencias. Es que yo tengo el IOL Master y con el IOL Master me da más grande el lente. Otros yo utilizo el Orscan y así diferentes equipos que se han utilizado. Como les mencionaba, es bueno tener comparativos para tener mayor precisión en la colocación de estos lentes. Esta es la técnica quirúrgica. Si ven, es muy sencilla. Realmente el tiempo quirúrgico que tardamos son 10, 15 minutos, cuando mucho. Se utiliza anestesia tópica con sedación. Nosotros preferimos utilizarlo así, no picamos los ojos. Tenemos que tener una pupila
dilatada, mínimo 8 milímetros para poder realizar esta cirugía. Entre más dilatada tengamos la pupila, pues va a ser más fácil el procedimiento. Y luego utilizamos hacemos 2 puertos de 1 milímetro aproximadamente en el M de las 6, el M de las 12, donde vamos a introducir un viscoelástico dentro del ojo, dentro de la cámara anterior. Aquí se recomienda utilizar el hidroximetil para la colocación del viscoelástico, propilmetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, porque es muy fácil de retirar, se puede inclusive retirar con irrigación pasiva. Entonces, de esta manera evitamos que haya retención del viscoelástico, que quede viscoelástico debajo del lente. Es muy importante lavarlo. Y luego se utiliza, se hace un puerto principal de 3 milímetros aproximadamente, donde se puede colocar bien la punta del inyector, y se introduce dentro del ojo. Las maniobras deben de ser lentas en esta parte de la cirugía. La parte central del ojo se considera como intocable. Hay toques, pero son maniobras muy suaves, muy lentas. Entonces, aquí vemos que el inyector va a introducir el lente. Siempre tenemos un abordaje temporal, porque es la manera donde entra el lente en el plano iridiano. Entonces, las ápticas se van a colocar sobre el iris. Se va desdoblando poco a poco el lente, entra como una especie de una tortilla doblada y se va desdoblando poco a poco. Y luego se coloca viscoelástico encima del lente para aumentar nuestra cámara y de tal manera que el lente la podamos estirar lo más posible, como van a observar aquí. Y luego utilizamos un aparato, un instrumento, perdón, que se llama de Bulkich, para poder meter las ápticas debajo del iris. Esto lo hacemos a través de los puertos laterales, como van a observar aquí. Y vamos a introducir las ápticas que están distales primero al cirujano y por último las proximales al cirujano. Siempre tenemos un orden para hacerlo más académicamente el procedimiento. Entonces vemos que nada más nos apoyamos en el iris, no en la cápsula anterior del cristalino, y como si fuéramos poniéndolo debajo del iris. Esa es la manera como lo colocamos. Aquí podemos ayudarnos con el viscoelástico para hacerlo de una manera más protegida y evitar pues el contacto en la parte central o de la cápsula anterior del cristalino. Entonces, aquí recomendamos varias cosas. Después de la cirugía, si en un momento dado el bol quedara muy bajo o nulo, menos de 100 micras, aquí se recomienda retirar el lente y volverlo a poner. Si quedara en 100 a 250, nada más estar observando, puede haber un toque periférico. Y lo ideal es que quede entre 250 micras a 750 micras. Esa es la manera correcta de que el lente pues, va a estar en un momento más seguro en el ojo. Ahora, si queda demasiado grande, de 700 a 50,000 micras, hay que tenerlo en observación, pero arriba de 1000 micras hay que hacer un cambio. Sin embargo, hay pacientes que tienen profundidad de cámara muy grande. Obviamente, entre más esté más cerca el lente del endotelio, va a dar mayor poder refractivo, pero también vamos a tener mayor pérdida endotelial. Entonces, por eso la situación de cambiar el lente. Esta es como una regla que nosotros utilizamos para tener más seguridad en la colocación del lente. Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Conde Valenciana, en el cual lo reportamos. Es un estudio a largo plazo con más de 10 años, en el cual incluimos 216 pacientes con 349 ojos. La mayoría eran femeninos y el mayor porcentaje que teníamos eran de lentes tóricos con 194 ojos.
prácticamente la predictibilidad en estos pacientes en un promedio de menos 11.60 de miopía. Fue bastante estable a largo plazo. La eficacia del procedimiento, la mayoría de los pacientes estaban entre 20-20 a 20-40 de toda esta casuística de 349 ojos, y la mayoría, el 76.5%, estaban arriba de 20-40 en su resultado final. La tendencia de estos pacientes es a ganar líneas de visión, pero el 92.55% de nuestros casos no tuvo cambios. Solamente un paciente tuvo una pérdida de línea de visión, el 3.1%, que eran pacientes con un astigmatismo mucho más alto. La exactitud refractiva, el 59.27% tenían 0.50 dioptrías de residual y el 78.74 una dioptría. Este era el promedio queratométrico. En la profundidad de cámara el promedio fue de 3.19 y el BOL fue de 481 micras. De las complicaciones de esta casuística de 349 ojos, el 3.72%, prácticamente tuvimos cierto grado de complicaciones relacionadas, 7 relacionadas al lente, el 53.8%, y 6 ojos relacionadas a la miopía, al ojo propiamente, 46.15%. Estas son algunos de las complicaciones que tuvimos. En algunos casos tuvimos BOL muy pequeño, rotación de lente, TAS. Como ven, es una casuística de 10 años en la cual pues utilizamos los lentes, inclusive antes que saliera el B4C, que es el lente que tiene el agujerito en el centro, el Aquapor. Entonces estoy hablando de algunos, tuvimos hasta TAS, y solamente hemos tenido un caso de endoftalmitis que afortunadamente se trató con intravitreus y se pudo corregir a tiempo. Pacientes con trauma, desprendimiento de retina, la cual pues hicieron manejos adecuados, y un caso de DESAEC con trauma e hipertensión ocular. Hay casuísticas. Este es el caso del paciente que tuvo el TAS y el trauma ocular. Como vemos, son en nuestro estudio, pues la tasa de complicación muy baja. Sin embargo, es reproducible, es estable, la efectividad refractiva es adecuada. Tengo otras casuísticas de otros lugares donde, pero no voy a mencionar todo esto porque si no, no voy a dar tiempo para al doctor Vázquez, que va a mencionar algunos de estos riesgos y complicaciones de estos lentes. Yo les agradezco su atención. Yo creo que las preguntas van a ser al final. Tenemos unas preguntas ahorita de línea. Correcto. ¿Las mencionamos de una vez? Sí. Bueno, nos preguntan, ¿con el Pentacam hay algún ajuste recomendado en la medida blanco a blanco? Mira, con el Pentacam, nosotros básicamente nos guiamos más por el Orscan, pero con el Pentacam yo pienso, hemos visto ciertos casos que sí, como tiene mayor precisión en la medición del blanco a blanco, entonces puede quedar más grande el lente. Ahorita va a mencionar esto el doctor Vázquez, porque él tiene más experiencia utilizando el Pentacam y ellos bajan cierto porcentaje utilizando nada más el Pentacam. Bueno, tenemos un comentario y pregunta del doctor Noel Rivero. Dice, tal cual lo comento, el talón de Aquiles es el correcto tamaño del lente con respecto al sulcus del paciente. Aparte de métodos con equipos, ¿recomiendo utilizar métodos manuales de medición? Bueno, antiguamente se hacía la medición del blanco a blanco con un compás quirúrgico, el paciente en posición supina. Sin embargo, no recomiendo, o sea, si tenemos al alcance los equipos que mencionamos, siempre es bueno apoyarse con un topógrafo, inclusive 2, para tener una mejor y adecuada medición. Como les mencioné, mi experiencia que tenemos nosotros aquí en el Hospital Conde Valenciana,
nosotros usamos como base el topógrafo Orscan. Nosotros empezamos con este tipo de topógrafo, obviamente no todos lo tenemos. Sin embargo, la tendencia, como este lente se le aumenta, al principio se aumentaba 0.5 milímetros. Luego en el 2008 empezó el lente tórico, teníamos problema de rotación del lente que quedaba más bajo el volt. Entonces se decidió aumentar 1 milímetro más. Con eso disminuyó el grado de rotaciones de los lentes, pero sin embargo se aumentó el promedio de lentes que quedaban muy grandes. Entonces, siempre nosotros hacemos un comparativo, incluso usando el Sirius, usando el Pentacam, con el Orscan siempre nos da más bajo y de esa manera nosotros hemos tenido bastante exactitud en cuanto al volt para poder meter los lentes. O sea, no me preocupa la medición de lentes si le hago el Orscan 2Z. Sin embargo, siempre comparamos con el Pentacam o Sirius, si ustedes tienen, para tener mayor exactitud en esa medición. Ok, perfecto. Bueno, hay otras preguntas, pero yo creo que ya se contestaron también con el comentario. Nos dicen que si tienen alguna experiencia con el Octopol o con el Sirius sobre el OPV. Sí, pues lo que mencioné, en el Sirius hemos tenido experiencia, pero también hemos tenido que el lente nos queda más grande de lo normal. Si lo metemos tal cual, porque si dice, por ejemplo, el Sirius o el Pentacam 11.8 de blanco a blanco, automáticamente en el calculador en línea de STAR les va a aumentar 1 milímetro más. Entonces puede quedar más grande. Okay. ¿Y sobre el VM? Sobre VM también hemos hecho estudios, obviamente no en todos los hospitales tenemos estos equipos, pero también inclusive el VM de alta resolución es el que nos da mayor precisión para tener esta medición del sulcus a sulcus. Ya son todas las preguntas. Muy bien, pues agradezco su atención. Ahorita el doctor Vázquez va a hablar acerca de los riesgos, complicaciones y de su experiencia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias al FAMEX, gracias al doctor Arturo Gómez por esta muy didáctica clase. Hablando un poquito de la pregunta de hace unos momentos sobre Pentacam, hablando un poquito con el doctor, creo que va muy de la mano de la experiencia que nosotros tenemos en el hospital. Actualmente nosotros tenemos el Pentacam y lo que comenta el doctor es que un poco del Orscan infraestima el blanco. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que con el Pentacam hemos llegado a tener ciertos casos, no todos, pero que definitivamente el baúl queda un poco alto. Entonces, en lo que nosotros hemos estado haciendo es ajustando un poco la medida del lente a no el recomendado por STAR. De hecho, si nosotros hacemos el calculador, ahí mismo nos marca la leyenda que no estamos utilizando el que nos está recomendando la propia casa comercial. Y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. Hablándolo hoy en la mañana, pues nos dicen y comentan que el hecho de que hemos estado utilizando esta técnica y nos ha estado dando resultados, definitivamente pues no vale tanto la pena modificarla, ¿no? Creo que no son tampoco una casuística tan grande como 100 casos como para poderles decir que sí, definitivamente así es como deben de hacerlo, pero hasta el momento creo que los resultados han sido buenos. Entonces, nada más esto es para agregar un poquito de lo que comentábamos hace unos momentos. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de algo diferente en el aspecto, porque digo, creo que la clase ya que dio el doctor fue bastante completa. Entonces, es mucho el cuándo llegar a tomar una decisión, ¿no? Creo que aquí me puse yo en el lugar de qué me hubiera gustado que me dijeran antes de poner mi primer ICL y cómo yo tomar la decisión de si voy a tomarlo o si voy a implantarlo o no. Entonces, hablando de esto, quise tocar solamente 10 diapositivas para tampoco hacerlo esto muy cansado, hablando mucho de los mitos y las realidades que podemos llegar a tener en cuanto a estos lentes fáquicos. Entonces, no tengo ningún interés comercial de esta plática. ¿Y cuál es uno de los principales? Pues el conteo endotelial. Muchas veces, en el momento de que era residente, decíamos, no, estos lentes, pues tienes una pérdida aumentada de
células endoteliales, sobre todo, que se lo implantas a pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué nos dice los estudios, los papers? Pues nos habla de que aproximadamente en promedio tenemos una disminución del conteo endotelial del 4 al 6%, evaluando los diferentes casos y la casuística de los papers en promedio. Entonces, durante el primer año vamos a tener aproximadamente una disminución de un 4 al 6%, para posteriormente, año con año, sea lo fisiológico. Entonces, pues digo, creo que aquí es entender que cualquier riesgo de quirúrgico intraocular pues va a llevar a una pérdida endotelial anormal, si lo queremos ver así, para posteriormente llegar a lo fisiológico. Algo muy comentado, el desprendimiento de retina. Ahorita les voy a mencionar una serie de casos muy importantes, pero que nos hable del tema de desprendimiento de retina, en que pacientes con miopía baja, menores de 4 dioptrías, tienes un riesgo mayor de 4 veces un desprendimiento, y miopías altas aproximadamente 10 veces más. Posterior a si nosotros llegamos a tomar una decisión de algún tipo de cirugía facorrefractiva, aumenta 2.4% versus 0.5% en pacientes miopes. Entonces es importante saber esta parte. En cuanto a la catarata, también eso algo muy mencionado. Los lentes fáquicos forman catarata. Observen cómo en 11 publicaciones, aproximadamente 617 ojos con implantes de ICLs con un seguimiento a 13 meses, se reportó solamente el 0.49% de la incidencia de catarata subcapsular anterior, pero observen, asintomática. Entonces, aquí es un porcentaje que creo que lo debemos de mencionar para que definitivamente veamos cómo es el bajo riesgo de producir algún tipo de catarata. Shimizu, como lo mencionó el doctor, y colaboradores que tienen amplia experiencia en este tipo de lentes, vean cómo no reportaron a 5 años ninguna catarata. Y algo que mencionamos, la agudeza visual y la calidad visual. Aquí creo que todos los que hemos llegado a revisar este tema, nunca se va a comparar la calidad visual de una cirugía refractiva láser versus un implante de un lente fáquico. De hecho, hay series de casos que comparan un ojo versus otro ojo, un ojo candidato a cirugía refractiva versus otro con implante de lente fáquico ICL, y los pacientes la mayoría de veces reportan que la calidad visual es diferente. Entonces, aquí un simple paciente está evaluando 2 tratamientos diferentes, diciéndote que existe una diferencia. Otros estudios grandes de miopías altas versus SMILE versus cualquier tipo de cirugía refractiva habla del aumento de la calidad visual en estos pacientes. Y vean cómo en esta serie de casos, este es un cuadro muy grande en el que evalúa diferentes tipos de protocolos. Vean cómo aquí el target refractivo que nosotros llegamos a tener, el 90.8% te queda en un menos 0.50 del planeado, y un 98.7% te queda dentro de una dioptría. Entonces, definitivamente la predictibilidad de estos lentes es bastante. Ahora, hablando de algo muy importante, el riesgo quirúrgico. 28 publicaciones, 2.970 ojos, con riesgo de reintervención quirúrgica de un 0.48%. Pero observen cómo 14 de estas reintervenciones que se evaluaron en estos ojos, 10 fueron asociadas a una rotación de lente tórico. 2 de ellos, recambios de lente por un problema refractivo, un lavado de viscoelástico con aumento de la presión intraocular, y solamente un desprendimiento de retina posterior a los 3 meses de posoperado este paciente. También algo que nos llega a llamar mucho la atención es estos pacientes provoca glaucoma, ¿no? Doctor, me han dicho que este tipo de lentes que se llegan a poner producen glaucoma. Entonces, con esto, observen cómo la versión anterior de ICL, 526 casos, tiene un aumento de 3.2%, todos tratados con iridotomías. Ahora, evaluando el nuevo tipo de lente fáquico, el ICL, en el cual, como comentó el doctor, tiene ya un pinhole en el centro, 4.196 ojos estudiados a un año, solamente se observó un solo caso de aumento de la presión intraocular sostenida. Ahora,
No menos hablar del queratocono. Esto es una opción de tratamiento en el que, si nosotros revisamos en la literatura, solamente buscando en un buscador electrónico que es PubMed de revistas indexadas, observamos que el buscar los dos temas, queratoconos y implante de lentes fáquicos ICL, vean cómo ya tenemos aproximadamente 26 estudios que avalan este tipo de procedimientos. Obviamente, entendiendo que tienen que tener diferentes características estos pacientes. Tampoco vamos a poner a cualquier tipo de queratocono, pero creo que si sabemos escoger estos pacientes, y ahorita lo platicábamos hace unos momentos junto con el doctor Arturo, es un excelente tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión, no solamente va a ser en no candidatos a cirugía refractiva o ablaciones fuera de parámetros normales. Aquí, ¿cómo vamos a nosotros abordar a este tipo de pacientes? Son pacientes que desde el momento que se sientan en tu consulta tienen el deseo de la independencia de los lentes. Entonces, si nosotros evaluamos riesgo-beneficio con todo lo que sabemos en la literatura, es un paciente que obviamente no, está mucho el tabú de hablar de lo económico, pero definitivamente en este tiene un papel importante. Pero si nosotros evaluamos, vemos al paciente, le decimos que es candidato, vemos riesgo-beneficio, puede ser que sea un paciente que no se va a operar al día siguiente o a lo mejor en los primeros 1 o 6 meses, pero es un paciente que sabe que tiene una opción segura y que definitivamente te puede llegar al año diciendo, doctor, recuerda que usted me propuso este tipo de tratamiento en el cual hablaba de un lente con tal seguridad, con tal riesgo, con tal beneficio, definitivamente es un paciente que va a llegar optando la decisión por este tipo de tratamientos. Entonces, definitivamente creo que vale la pena tomarlos en cuenta. Creo que muchas veces no es fácil tomar la decisión de un nuevo tratamiento intraocular, pero creo que el hecho de que nosotros lo hemos estado probando, yo lo empecé probando en mi formación en el Hospital de la Ceguera en el 2018 y actualmente año con año llegamos a poner más y tenemos una mayor casuística, definitivamente habla de los resultados que hemos estado obteniendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias. El rango de edad recomendado para el implante. Exactamente, es una pregunta creo que muy controvertida, ¿no? Lo hablábamos, que está aprobado en Europa hasta los 60 años, la FDA hasta los 45 años. Entonces, eso podríamos decir que es un rango de edad. Creo que nosotros llegamos a pensar de que un paciente de 38 años, creo que sí se lo pondría. Y ya lo ves 40 y dices, no, mejor no se lo pondría. Como que tenemos mucho no, ya arriba de los 40 ya no. Pero bueno, eso es lo que está aprobado en la FDA, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál sería la principal complicación de este tipo de lentes? La principal complicación, bueno, de las que yo he tenido, porque creo que obviamente en el servicio hemos tenido algunas, sobre todo es el viscoelástico, ¿no? Que muchas veces no hacemos una buena lavado de viscoelástico y tenemos un aumento de la presión intraocular persistente. Y cuando se rota el lente, ¿está recomendado cambiarlo por uno de mayor tamaño? Yo creo que primero debes de reposicionarlo. Si definitivamente existe malrotaciones constantes, valoraríamos mucho ver el blanco, ¿no? Que tu cálculo, cómo lo pediste. A lo mejor pediste un lente un poco más pequeño o algo por el estilo, evaluar mucho esto. Y si definitivamente notas cualquier tipo de error, pues digo, el recambio es totalmente válido. ¿Hay alguna experiencia en menores de 21 años? Nosotros por Hospital Escuela no tomamos como candidatos menores de 21 años. Definitivamente yo actualmente no tengo la experiencia, pero no sé si el doctor Arturo también dice que no. Por los ambliopes altos. ¿Cómo? Por los ambliopes altos. Había en Francia, donde estaban poniendo pacientes con miopías muy altas. Sin embargo, cada año llegaban la casuítica y cómo les iba. Pero pues van aumentando el tamaño del ojo y eso pues complica, probablemente tengan un recambio, por eso no lo hacemos.
Okay. Nos están llegando más preguntas. ¿Qué tipos de conos son buena opción para ofrecer ICL? ¿Hacen cross combinado? Eso también creo que es una pregunta muy válida, que definitivamente si hacemos cross, pues en ese momento no es candidato para ICL, ¿no? Creo que el ICL definitivamente tienes que estar indicado con la estabilidad, como lo dice el doctor, combinar a lo mejor cross-linking y a los 6 meses valorando estabilidad, aplicar un lente fáquico ICL y sobre todo con un paciente con una buena capacidad visual. Aproximadamente 20-50, creo que es un buen punto de corte en el que podemos aplicarlo. Y también la combinación también permitida de anillos intraestromales en no buenas capacidades visuales para tratar de regularizar la cara anterior de la córnea para posteriormente hacer una mejor capacidad visual con estos pacientes y hacer esta combinación de estos tratamientos. Ok, bueno, te felicitan, doctor, excelente presentación. ¿Y a partir de cuántas dioptrías de cilindro valoran colocar lente tórico? Eso es. No más de 6 dioptrías. A partir de 2 dioptrías. Y en el aumento de la PIO sería uso de hipertensivos. ¿Cuál es su elección de medicamento? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, creo que aquí... depende de la presión, qué tan exacto, ¿no? alta esté la presión. Sin embargo, no lo hacemos de rutina, eso solamente en casos que sean reactivos al esteroide. Obviamente, si es eso, hay que retirar el esteroide inmediatamente y dejar algún hipertensivo ocular. Pero realmente los problemas más principales que tenemos de aumento en la presión es por lo que mencionó el doctor, una retención de viscoelástico, que sería la causa más frecuente. Y en segundo lugar, los pacientes miopes altos reactivos al esteroide. Ok, y una pregunta sobre el VM, si se evalúa con el sulcus con el VM para evitar algún quiste u otra alteración en el sulcus que pueda traer problema al colocar el ICL. Si tenemos problemas de quistes o algo, sí sería lo ideal hacer un VM. De hecho, hay pocos estudios que hablan de los quistes con ICL y no es una contraindicación absoluta. Nosotros también realizamos esa revisión por esa misma duda y no es una contraindicación absoluta, pero sí definitivamente tratamos de realizarle VM a los pacientes. Ok, es un tema que ya se trató, pero creo que se conectaron un poquito más tarde. Dicen, ¿cómo se ajusta el factor para el tamaño del ICL que da el calculador en STAR para tener un mejor bold? ¿Cómo se ajusta en el... ¿Cómo lo ajustan ustedes, por ejemplo? Bueno, o sea, el que nos da el calculador, nosotros nos vamos un tamaño más pequeño, que te está poniendo ahí aproximadamente, no sé, 11.7, te da un 12.2, 12.6, aproximadamente en pasos de 0.4, y nosotros del que nos recomienda nos vamos una medida más abajo. Eso utilizando el Pentacam. El Pentacam, exacto, ¿no? Sí, con el Orscan no tenemos ese problema. Sí, claro. Guiamos directamente por lo que es Orscan y le aumentan 1 milímetro más el calculador en línea de STAR. Pero si no tienen el Orscan, lo que dice el doctor es, bueno, le bajan como 0.5 milímetros, prácticamente lo que da el Pentacam o el Sirius. En el caso de aumento de presión, ¿funciona y en quién sería indicado una iridotomía? En el caso de si es un lente de Aquaphor B4C que ya tiene el agujero, pues la idea es evitar hacer unas iridotomías con eso. Sin embargo, en ciertos casos, que queda el lente muy grande, se pudiera hacer, son casos especiales, obviamente no es de rutina, hacer una iridotomía periférica para mejorar la presión o retirar el lente en su caso. Pero ya son casos que ya traen un problema de que el lente es muy grande. O también lo mencionamos con pacientes con hipermetropía, ¿no? Que no, el lente no viene con ese hoyito en el centro, ahí ni siquiera te esperas a que aumente la presión intraocular, prequirúrgicamente haces una iridotomía. En esos casos está totalmente indicado. Y en el caso de ICL esféricos, si estos tienen un bolt muy amplio,
¿Tienen experiencia en rotarlos y dejarlos en forma vertical para disminuir el error? Mira, no recomendamos hacer eso. Sí lo han hecho para salvar el lente, por decirlo así, pero la casa Star te hace un cambio de lente gratis si hubiera alguna situación referente al tamaño del lente. O sea, si lo reportas en un periodo más de 30 días, te hacen el cambio de lente. Entonces yo no recomiendo rotar el lente, cambiar el lente sería lo ideal ahí. Tomar otra vez las medidas y recalcular el lente. ¿Alguna vez lo han utilizado como piggyback en catarata? Sí, en errores refractivos altos que han quedado, no se le calculó bien el lente y han quedado una sorpresa refractiva arriba de 8 o 10 dioptrías, le podemos corregir con un lente ICL encima del lente fáquico. Sin embargo, la profundidad de cámara anterior vas a tener una profundidad de cámara arriba de 3.5 milímetros. Ese factor no lo tomamos en cuenta a la hora de calcular el lente. Lo ponemos como de 3 milímetros prácticamente y colocamos el lente. Okay. ¿Y cuál es la actitud ante la disminución de células endoteliales? En caso de que suceda, ¿cuánta disminución debería tener anual para decidir retiro? Mira, realmente el porcentaje de pérdida endotelial en estos lentes fáquicos de cámara posterior es bajo. Más o menos está entre 4 a 8% de pérdida endotelial. O sea, no nos preocupa mucho la pérdida endotelial como un lente de cámara anterior. Sin embargo, si el lente queda muy grande, que tenga un bol muy grande, está más cerca del endotelio, pues vas a tener por ende mayor pérdida endotelial. Y ahí sí se recomendaría hacer un cambio de lente. Hay que volver a recalcular y disminuir el tamaño del lente para que sea el bol menos y así tenemos la pérdida endotelial. Por eso se recomienda arriba de 1000, hay que estarlo observando, que el bol te quede arriba de 1000 micras. Hay que estar observando si vemos pérdida endotelial o cambios en el ángulo. Preferimos cambiar el lente si esa es la situación. Aquí tenían una pregunta, doctor. Sí, ¿tiene alguna experiencia en pacientes con keratotomía radiada? Yo personalmente no en lentes fáquicos. Mira, nosotros sí tenemos experiencia, pero como el problema de la keratotomía radiada es la hipermetropización a largo plazo. Entonces, es muy poco los pacientes que hemos tenido con una profundidad de cámara que se pueda poner el lente. Ahora, si es un paciente que poskeratotomía radiada y tiene miopía residual, ahí sí se puede colocar, pero en hipermetro, pues, no es muy raro que tengamos un caso que, y aparte, puede irse aplanando más la córnea con el paso del tiempo. No lo recomendamos, esa es la pregunta. Pero se hace el cálculo como si fuera un ojo mío. Si queda residual de astigmatismo, un PRK, no sé. Si quedara un residual, bueno, puedes poner un lente tórico. O sea, si ese es el caso. Pero si quedara un residual. Se puede hacer PRK, sí le puedes hacer PRK. ¿Sí? Aunque la idea del lente ICL tiene una calidad de visión muy mejor que una cirugía ablativa con láser. Es mejor la calidad de visión, es mejor la sensibilidad al contraste. Entonces, si tú le haces el láser en un ojo y le pones un lente en el otro, hemos visto que la calidad de visión es mejor con el lente ICL. Preferimos no hacer la ablación si se puede, pero sí se puede hacer si queda un residual importante, sí se puede hacer. Yo tengo una pregunta para hacerles. Si tuvieran que elegir los principales beneficios para el paciente a la hora de operarse con ICL, ¿cuáles destacarían? Pues la primera sería la calidad de visión que le ofreces para la graduación que tiene el paciente. O sea, ningún equipo te va a ofrecer una calidad de visión tan buena. Estamos hablando de miopía arriba de 8 dioptrías. O sea, ningún láser te va a dar una calidad de visión como la va a dar el ICL. Entonces, esa sería la primera.
la calidad de visión. La segunda, que es reversible la cirugía, en un momento dado se puede quitar el lente, si hay algún problema, y se puede colocar otro o no se le puede poner en un momento dado. La tercera, que no le afecta para el cálculo del lente a futuro, que vaya a hacerse una catarata o qué sé yo, no interfiere los parámetros de calcular un lente intraocular con el lente adentro del ojo. Básicamente. Lo mismo, totalmente, sí. Creo que lo que comenta el doctor es muy importante, ¿no? El hecho de que va a llegar un punto en el que los pacientes pueden llegar a formar catarata y no les vas a limitar el punto de ofrecerle cualquier tipo de lente, multifocal, rango extendido, lo que nosotros queramos, ya que la cara anterior de la córnea está totalmente respetada. Es un punto importante. ¿Cómo quitan el lente? El lente es muy fácil de quitar debido a que no está colocado sobre el sulco, no está anclado en ninguna otra, nada más está colocado. Entonces nada más se quitan las ápticas con viscoelástico. Hay que proteger obviamente los tejidos. Se quitan y se colocan con la misma espátula que la colocamos, ponemos viscoelástico, ponemos debajo del lente y luego se coloca el lente encima del iris. Y luego con dos pinzas se jalan la parte más gruesa del lente, que es cerca de la zona óptica, por ahí se toma y se va jalando el lente hacia la herida quirúrgica y se saca muy fácilmente, no es tan complicado. Eso no lo mencionamos. No se corta como un lente acrílico o algo, ¿no? Es muy fácil de muy quitar, flexible. se dobla muy fácil, pero sí hay que poner viscoelástico para proteger el endotelio. Pero es muy fácil de retirar y luego se hace, por ejemplo, si desarrolló catarata, por decirlo así, se retira muy fácil y luego se hace el procedimiento de cirugía catarata sin problema. Si algún día tienen la oportunidad de llegar a tocar un lente, el material es muy, muy diferente, ¿no? O sea, es totalmente flexible. Por eso la forma también en la que entra. Es muy elástico el lente. Aquí está nuestro representante de STAR a nivel Latinoamérica, y yo le quisiera preguntarle a ella, que estamos en este foro, de las innovaciones que tenemos de STAR Zúrica. Me mencionabas del lente fágico para presbicia que va a salir en Europa, y sabes un poquito de eso. Sí, lamentablemente aún no tenemos demasiada información, pero sí lo que les puedo adelantar es que estamos en el proceso de prueba. La lente ya está desarrollada. Lo que estamos empezando a probar es justamente quiénes van a ser esos candidatos ideales para este tipo de lentes. Y durante el congreso el europeo, ahora en Milán, el ESCARS, vamos a hacer una presentación con algunos resultados de los médicos que están empezando a probar este lente. Así que estamos con mucha ansiedad, con mucho entusiasmo a ver cómo va a funcionar. Pero la plataforma es exactamente igual a las Evo Vision ICLs actuales. El material es exactamente igual y es una lente de rango extendido tipo EDOF. Es todo lo que por ahora sabemos y que les podemos compartir, digamos, el día que se lance oficialmente vamos a poder darles más información, sobre todo de quiénes son los candidatos ideales para este tipo de lentes, ¿no? Así que por ahora estamos todos ahí a la expectativa de ver qué va a pasar con esta nueva Evo Viva, que va a ser el nombre. Esperemos que llegue pronto a México, que tenemos bastantes candidatos en esa línea de edad. En todo el mundo, en todo el mundo, sin duda, sin duda. Y poder tener un procedimiento que sea reversible, que sea más seguro, que tenga buena visión de lejos y ayudarle en la visión cercana. Yo creo que sería algo bastante bueno para los pacientes este tipo de lente que va a salir. Sin duda, sí, sobre todo los presbitas jóvenes que hoy no serían candidatos ideales, digamos, para una facorrefractiva. Esta sería una solución ideal. Veremos. ¿Hay más preguntas, Pablo? No, los van a felicitar. Felicidades a la doctora Jazmín Morales, excelente tema y ponentes. La doctora Ana Lilia Pérez Balbuena, felicidades doctor Arturo y Cristian.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctores. Muy interesante.